Pues Jorge, Rubén, bienvenidos a los dos. Empezamos, Jorge, entonces contigo. Y antes de entrar en la materia, me gustaría que nos pusieras y le pusieras a todos los asistentes en contexto sobre qué son los criterios ESG y qué tiene que ver estos criterios ESG con la sostenibilidad. Un poco pues para ir calentando motores, que nos vayamos ubicando todos y posteriormente vayamos profundizando en todo esto. Hola, muy buenos días o buenas tardes a los que están al otro lado del charco. A mí ya me conocéis de otras ocasiones, así que no voy a perder más tiempo en presentaciones y voy directamente al grano. Entonces, sobre la pregunta que me haces, Marco, yo diría que habría que cambiarla. ¿Qué es la sostenibilidad y por qué la sostenibilidad provoca los ESG? Entonces, sostenibilidad es el principio que trata de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones venideras y sin olvidar por el camino la protección al medio ambiente, el desarrollo social y humano y el crecimiento económico. Entonces, también decir que hay una gran controversia entre lo que es sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, hay corrientes que dicen que la sustentabilidad es lo mismo que sostenibilidad, pero sin la parte que corresponde al tema político, social y económico. En definitiva, son diferencias tan sutiles que lo mejor es olvidarse de esos temas y pensar que es más o menos lo mismo, ¿no? Sostenibilidad y sustentabilidad es lo mismo. Pues ya digo que las diferencias son mínimas y son casi de índole filosófico, más que de índole práctica, ¿no? Entonces, el cambio climático es el que ha provocado lo que es el impacto ambiental y el tema de las desigualdades sociales. Y eso es lo que nos trae a colación todo el tema de la sostenibilidad y los ESG. Ya que son factores primordiales de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es la precursora de estos principios ESG, que en castellano o en español se dirían ASG, por ambiente social y buena gobernanza, y son fundamentales para establecer una estrategia de sostenibilidad. Que además se fundamenta, esto tiene años, no tanto, pero bueno, tiene años porque es una cosa que se fundamenta en los principios de inversión socialmente responsable y antes en los PRI, que son los principios de inversión responsable que fueron puestos en conocimiento por la ONU, concretamente por Kofi Annan en el 2004. Y ya por aquella época ya estaban los famosos objetivos del milenio, sobre los cuales pues, se desarrollaron los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estos principios profundizan en el conocimiento de cuestiones ambientales y sociales sobre las inversiones. Es decir, que las inversiones deben de procurar ir a lo que es una inversión sostenible que implica ir hacia un largoplacismo en lugar del cortoplacismo actual y de una economía lineal como es la actual a una economía sostenible o circular. Porque hay una cosa que es evidente, actualmente el mundo está produciendo 1,74 veces su capacidad y esto es insostenible. Evidentemente, o sea, si seguimos así, no vamos a ninguna parte. Entonces, hay otras corrientes filosóficas, porque se diría filosóficas, como por ejemplo es la de la corriente de la rosquilla, del donut, que es creación del economista Kate Raworth del Reino Unido, que es muy simple de explicar. La rosquilla es pues un donut, en el cual la parte inferior del rosco de la rosquilla pues sería la parte en el que el bienestar humano estaría protegido
y en la parte exterior de la rosquilla sería todo el tema de los límites ambientales o ecológicos. Y en el centro estaría la zona de confort, en donde el ser humano estaría perfectamente protegido de lo de arriba y de lo de abajo. Pero bueno, eso es un tema, pues una filosofía de comportamiento que está siendo muy famosa y está teniendo muchísimos adeptos, pero que es una filosofía, no es una estrategia económica, y de la que podríamos hablar en otra ocasión si hay interés en ello, ¿no? En fin, en pocas palabras, los criterios ESG sirven para conocer la calidad y el efecto del compromiso de las organizaciones respecto a la sostenibilidad. Y una estrategia ESG en una organización sirve para conocer de qué forma está ajustando los criterios ESG a su misión y los objetivos que tiene planteados con la sostenibilidad. Y saber al mismo tiempo identificar cuáles son sus riesgos y cuáles son sus oportunidades derivadas de esos riesgos previstos o esos riesgos subsanados. Actualmente la Comisión Europea, y estoy hablando de Europa, ya tiene en vigor una directiva que es la CSRD, que es la directiva de los informes de divulgación financiera sostenible, y luego esta sustituye a lo que es la directiva anterior, que es la de los informes no financieros, pero que no tenían el complemento de la sostenibilidad financiera, y que, sin embargo, en esta nueva directiva sí que ya se está obligando a la presentación de informes verificados, ¿no? Cosa que no existía antes. Es decir, estoy hablando de auditoría. De la misma manera que también existe el reglamento SPRD, que es lo mismo que la directiva, pero el reglamento, y que obliga a la presentación de ese informe y al mismo tiempo también sustituye a reglamentos parecidos de legislaciones nacionales derivados de lo que del plan de las inversiones de las finanzas sostenibles, que es anterior al Pacto Verde Europeo de 2019. Yo sé que esto es un poco complicado porque la regulación europea es bastante compleja por este sello constantemente, ¿no? Y una cosa sustituye a la otra, en fin, que hay que entenderlo, pero bueno, con la práctica se aprende porque no hay más remedio, ¿no? Entonces, ya por último, también hay una regulación que está en vigor desde el 2020, que es la que evalúa la sostenibilidad verde, ¿no? Y que implica para el año que viene la obligatoriedad de presentar la declaración de la debida diligencia. Esto es, o viene a significar que las empresas van a tener que auditar externamente sus informes de sostenibilidad, que ya digo que son obligatorios, que es la parte no financiera de los informes de las organizaciones, y van a tener que presentar esta declaración de diligencia para ser clasificados como empresas que cumplen con la sostenibilidad, tanto verde como social, y que tienen que estar conformes con este reglamento para ser clasificados y poder acceder a lo que son a facilidades de tipo fiscal o acceder a créditos, de lo que ya hablaremos más adelante, ¿no? Y una estrategia que tiene ejemplos, por ejemplo, en el cambio climático, al reducir la contaminación o la emisión de gases de efecto invernadero, así como favorecer la protección de la biodiversidad, o en el ámbito social, promover la inclusión social y la diversidad. Y en lo que se refiere al buen gobierno, en establecer y aplicar planes de transparencia en la lucha contra actuaciones contrarias a la ética
de la organización. Yo creo que con esto contesto a tu primera pregunta. No sé si hay... Has contestado sobradamente, creo yo, Jorge. De todas formas, si ha quedado algún concepto no claro del todo, que nos lo escriban por el chat ¿Cuál y es? lo aclaramos posteriormente. Bien. Bueno, ahí pues, yo creo que digo, nos has dado más información quizás de la que esperábamos y has hablado has empezado a hablar de reportes. Eh, yo te quería preguntar, Jorge, pues, ¿por qué es importante la generación de estos reportes de sostenibilidad y, por supuesto, ¿no? La medición, ¿no? De esos indicadores que estén alineados a los criterios ESG? Qué es lo que nos aporta, que hace que sea tan relevante para la organización? Ya lo he dicho antes de alguna manera, ¿no? El reporte va a ser fundamental para la hora de presentar la declaración de debida diligencia, ¿no? Y el reporte es el que nos va a servir para ser evaluados y para ser auditados. Que además la auditoría no va a ser no va a ser cualquier cosa, ¿no? Te tienen que, la auditoría van a verificar y contrastar toda la información que tú vas a publicar. Aparte que esos informes, esos reportes van a ser públicos, es decir, van a estar al alcance de todo el mundo. Eso nos tiene que poner de alguna manera en alerta, ¿no? Que ya no, las cosas no van a ser como antes. Y estoy hablando de la Unión Europea, aunque en Estados Unidos también van por la misma línea. Es decir, no se lo están tomando a la ligera y es más, yo diría que el tema de la información no financiera va a tener incluso más peso que la información financiera por la importancia, por el impacto que tiene. Entonces, porque Jorge, aparte pero perdona, Jorge, perdona, Jorge, dime, esto que dime. dices es interesante porque tú estás diciendo que claro, tú con la información financiera estás mirando el pasado de la organización más que la proyección a futuro. La memoria no financiera lo que estás mirando es el futuro, ¿no? De esa organización. No, es que además esto viene viene a colación con el tema de la sostenibilidad. Lo que decía antes de que el cortoplacismo ha muerto para la Unión Europea. Todo tiende ahora al largoplacismo, a lo que son planes y políticas a larguísimo plazo, a la conservación, a la protección, que no solo el medio ambiente, sino también a mejorar las relaciones humanas, las relaciones sociales. Y el gobierno, el buen gobierno, la gobernanza, es el que tiene que dirigir todo esto, ¿no? Pero es que aparte, el largoplacismo y la sostenibilidad lo que pretende es eliminar el sistema actual de economía lineal, que no va a ninguna parte. O sea, porque no se renueva nada. Estamos gastando lo que tenemos, y eso es finito. Entonces, por eso lo que se tiende, o lo que se persigue, es ir hacia una economía circular en la que todo se vaya renovando, sin utilizar, que esté completamente disociado a los recursos naturales o a la utilización mínima de esos recursos naturales. Está claro. Entonces, Bien. es decir, en cuanto al reporte, el reporte pues está dividido, o sea, está compuesto por muchas partes. A mí se me va a preguntar el tema de los indicadores. El indicador es una parte es la parte del reporte. Es como tengo que medir, cómo mido, a dónde me dirijo. Justamente, justamente mi siguiente pregunta iba por ahí. Es decir, ¿cuáles nos recomienda, cuáles son los mejores indicadores? Bueno, vamos a ver. Un indicador tiene por fin el dirigirme a mi meta. Es decir, un símil es un indicador de carretera. Me está indicando a dónde voy, a dónde me dirijo. Pero tengo que saber dónde estoy, ¿no? O sea, y sin mapas y sin referencias, estoy perdido. Entonces, cuidado con los indicadores, porque si yo te utilizo un mal indicador, lo normal es que me pierda o no me sirva para nada. O sea, un símil puede ser una persona que quiere ir a un sitio determinado, pero no tiene ni mapa, ni sabe ni sabe dónde está. Está perdido, ¿no? Entonces, ahí viene quizás cuáles serían los mejores indicadores.
No sé cuál es la pregunta que me quieres hacer. Ah, sí, lo tengo aquí delante. Quizás más que los mejores, los más utilizados, ¿no? Porque los mejores va a depender también de la situación de cada organización, pero los más utilizados para que los asistentes tengan un punto de partida donde apoyarse. Bueno, yo antes tengo que hablar de un tema. Yo parto de la base, lo que es un indicador, que me muestra por dónde transito, ¿eh? El monitoreo, que es muy importante, que me sirve para conocer en todo momento por dónde estoy transitando. Por ejemplo, un GPS sería en símil en la actualidad, ¿no? Y la evaluación, que me sirve para saber si lo estoy haciendo bien, si esa ruta que estoy siguiendo la estoy haciendo como es debido, o estoy pegando bandazos de uno para otro, ¿eh? Y luego la sistematización. La sistematización es el poder compartir con mis grupos de interés, toda mi experiencia, para que ellos sepan qué es lo que he hecho. Y un símil sería de que mi experiencia es buena, pues sería un estudio de caso que yo comparto con mis partes interesadas para mostrarles una ruta idónea en un caso que a ellos les interese y que les sirve además para su estrategia particular o compartida. Entonces, indicadores, pues pueden ser propios, o pueden ser de otros. Y de otros, los famosos estándares, que estándares son aquellos indicadores que están universalizados. Y como y que son los que todo el mundo utiliza, porque así está todo armonizado y es homogéneo. Es decir, no anda uno con un indicador determinado y otro con otro indicador distinto. Y al final, pues produce una disparidad tal que no hay un acuerdo y cada uno va por su lado. Y es lo que no se pretende. Aquí lo que se pretende es que todo sea armónico, que todo esté homogenizado y que todo el mundo vaya a la misma dirección, para que luego las verificaciones y contrastes sean todos iguales. Y no lo que está ocurriendo actualmente, que es que hay disparidad de criterios. Y digo que hay disparidad de criterios en todo el ámbito internacional de calificación. Aunque hay unos que son mejores que otros porque son más utilizados, pero la realidad actual es que hay disparidad y hay desarmonización y no homogenización de lo que son los indicadores y, por supuesto, todo lo que sigue después. Todo el sistema de monitoreo, todo el sistema de evaluación y todo el sistema de reporting. Y entonces, para lo que unos calificadores, pues puede ser bueno, para otros no. Ya tenemos el problema. Ya. Jorge, te pediría por el tiempo que fuéramos un poco más concisos. Entonces, respecto a este punto, ¿cuáles recomendarías a la mayoría? ¿No? Pues tú has comentado Bueno, que son a ver, que hay algunos más utilizados, más universalizados. ¿Cuáles le recomendarías a ellos? Y pasamos y avanzamos. Ya, tenemos de elegir. Pero vamos a ver, los más utilizados actualmente son los GRI, que son la iniciativa global de reporte, que son los que más utilizan. Más de un 50% de las empresas del mundo utilizan los GRI. Luego tienes los SASB, que son el Consejo de Estándares de Sostenibilidad Financiera, que hay incluso posibilidad de integrar y que incluso ambas organizaciones, ambos consejos ya están cooperando conjuntamente. Luego tienes los que aplica el Foro Económico Mundial, que es una mezcolanza de los dos mencionados, y los que ahora mismo están a punto de salir del horno, que son los europeos, que es el sistema de reporte de sostenibilidad europeo. Y que eso, y que a su vez también tienen colaboración tanto con los GRI como también con los CASB. Pero que, vamos, yo soy de los que digo que va a ser una especie de apaño, como ha ocurrido al final con las normas ISO, que así son producto de muchos comités donde antes de llegar a la norma pues se tienen que poner de acuerdo para llegar a un punto en común,
Pero vamos, yo me imagino a los europeos, pues serán, por decirlo así, la referencia para las declaraciones de diligente de vida europeas o para los informes europeos. Bueno, pero se podrá tomar después de base, ¿no? A lo mejor, bueno, no se sabe, ¿no? Lo No que te va a lo puedo deparar el decir futuro. porque todavía están en el horno. Claro, Entonces, claro. hablar por hablar, pues no tiene sentido. Pero yo te lo digo Bueno, por, hombre, sí, por no, como está conozco claro. la Comisión Y Europea, no sabemos, pues, todavía adivinos no somos. no, no. Oye, Jorge, ¿y qué pasos tú le recomendarías a los asistentes para implementar y empezar a monitorear esas estrategias de sostenibilidad? Una compañía que quiere hacer algo, que quiere comenzar, pero que no tiene muy claro, ¿no? Bueno, ya le has dicho más o menos los indicadores pues, más utilizados y tal. Si le dieras tres, Bueno, cuatro, cinco pasos a seguir, ¿cuáles serían? se me ha olvidado comentar un tema, que es el tema de que en el tema esto de los SG es muy importante, en el tema de reporte es muy importante tener el tema de análisis de materialidad, ya lo haremos un poco después del tema, ¿no? Que consiste en un diálogo permanente con plataformas de proxy advisors o con grupos de interés. Pues ya lo haremos en otra ocasión, porque no me quiero enrollar porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, respecto a lo que me has preguntado, los pasos que había que dar, yo tengo las cosas muy claras. Si ya hay empresas, organizaciones que ya tienen en implementación una aplicación sin problemas, digo sin problemas, no que la tengan colgada a la pared, una ISO 9001, que es la básica, una 14000, una 33000, porque ya están impregnados de lo que es un sistema de indicadores, un sistema de monitoreo, tienen nociones del método y de la organización, pues toda esa transición hacia los SG o la utilización integrada de los SG, que también, porque ¿para qué vas a tirar lo que tienes y sirve además? Y además es que son perfectamente complementarios, ¿no? Las ISO con los SG, ¿no? Pues entonces lo van a tener muy fácil, o lo van a tener mucho más fácil que las que no tienen nada. Entonces, pasos a dar. Pues lo primero que tengo que hacer es analizar el punto de partida. ¿Tengo un plan o no tengo un plan? ¿Tengo un plan de sostenibilidad o no tengo un plan de sostenibilidad? Y si tengo un plan, ¿he desarrollado alguna actividad en ese sentido o no? ¿Tengo que realizar más actuaciones en ese sentido o no? Estoy haciendo preguntas, que pueden ser muchas más, ¿no? También tengo que empezar a definir el concepto de materialidad dentro de la cadena de valor de la organización, donde poder identificar las operaciones que conllevan oportunidades y riesgos, ESG. También tengo que marcarme los objetivos de la estrategia económica dentro de los ESG y escoger un modelo o sistema de los que hemos hablado para que permita reunir esos datos que tengo ESG y que tienen que ser tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa, porque no olvidemos que hay muchos aspectos de los ESG que son bastante etéreos, son bastante inmateriales, sobre todo la parte social, ¿no? No tiene la capacidad de medición, por ejemplo, de la parte ambiental, ¿no? Porque interviene otra serie de factores que no tienen la parte ambiental. Y no me quiero enrollar, ¿no? Y luego también es necesario elegir un responsable que maneje todo esto. Un responsable que esté dedicado en cuerpo y alma, claro, esto en función del tamaño de la compañía. Y también que deberá de mediar con los distintos grupos de interés o con las partes interesadas o con dialogar con el proxy advisor, y a medida que la empresa sea más grande y que tenga otros aspectos, pues entonces habrá un responsable arriba del todo y luego habrá una serie de comités que también habrá que ir creando. O sea, a ver, que no se me asusten, Jorge, que por todo lo que parece estás muy comentando, complicado, pero es, por lo que,
pero con lo que estás comentando, no sé si entender que a las empresas más grandes les resulta más sencillo que a una empresa más pequeña, o básicamente, ¿cuáles son las dificultades que se encuentran las organizaciones cuando quieren arreglar? A ver, dificultades. A ver, yo ya lo he dicho antes, una empresa que tenga ya, está aplicando una ISO, va a tener dificultades mínimas. O un modelo de negocio. No sé, puede ser un modelo Porter, o puede ser el modelo Canvas, o puede ser el modelo el que quieras, ¿no? Ya tienes mucho ganado, porque ya no le son a chino, ¿no? A medida que la empresa aumente, pues lógicamente tendrá que dedicar más recursos. Pero esto, como el tema de los sistemas de gestión, da igual el tamaño de la empresa. Es ponerte a hacerlo. Es decir, y yo recomiendo que cuanto antes mejor, porque aunque hay tiempo de adaptación, suele ser verdad eso de decir, lo voy dejando para mañana, y cuando te quieres dar cuenta, el tren me ha pillado. Y ahí es cuando se cometen todos los errores, ¿no? Ah, otra cosa muy importante. Pero Esto no tiene justa, ningún paso adelante, no tiene ninguna posibilidad de, y todo lo que conlleva, si la alta dirección, y por alta dirección me refiero al consejo o al directorio, no está perfectamente convencido de esto. Entonces, se tendrá que convencer por un cambio de mentalidad o se tendrá que convencer por las malas. Sobre todo si quiere enfocar sus operaciones a empresas que son comunitarias o cooperan en el ámbito de la Comunidad Europea, o que tienen relaciones con operaciones de la Unión Europea, porque esas empresas que sí que van a estar obligadas por los reglamentos de los que antes he hablado, que son empresas que por un tamaño o volumen van a tener que presentar las declaraciones anualmente, entre marzo y abril, automáticamente obligarán a las que trabajan con ellas para que hagan lo mismo. ya. Efecto Sí, sí, tractor, hacen de efecto tractor totalmente, Jorge. claro. Pero justamente las grandes corporaciones, las grandes compañías, quizás los órganos de gobierno, los comités de dirección, son los que lo tengan claro, porque a ese nivel estamos hablando de que cualquier inversor lo primero que va a pedir es justamente la memoria de sostenibilidad, quiere ver el largo plazo, ¿no? ¿Qué vida tiene por delante? Entonces, yo creo que las grandes empresas lo tienen más claro que quizás las pequeñas y medianas, ¿no? Y aquí quiero preguntarte ahora, ¿no? Si esto que tú estás comentando, lo que está provocando, o esas dificultades que tú decías, están provocando que se retrase, que esas organizaciones ya de menor tamaño, no tan grandes, se alineen y empiecen a implementar lo que es la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver, las grandes empresas ya llevan tiempo en esto, ¿eh? Han visto venir a ola. Es decir, porque dice, oye, que va, bueno, y ya están cayendo, pero vámonos, sí, pum, 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 otros y otros la regular. O sea, es decir, que la crisis, la inflación, la guerra de Ucrania, no solo no retrasó, sino que ha acelerado el proceso. ¿Eh? Entonces, las pequeñas empresas, lo voy a repetir, sean curiosos, porque a lo mejor no pueden ni siquiera acceder a una subcontrata en un proyecto, por ejemplo, internacional, donde a lo mejor una empresa europea necesite, voy a suponer, yo qué sé, cableado y su empresa puede suministrar, pero como no tiene esa clasificación, no tiene esa capacidad de sostenibilidad, pues se queda fuera. Eso sin perjuicio de que a las grandes, si no hacen bien los deberes, y digo grandes, y no solo digo las grandes empresas industriales o las grandes empresas de alimentación, sino también, me refiero también a las grandes financieras, a las grandes corporaciones financieras, que son las que primero tienen que fiscalizar y tener en cuenta todas estas cosas. Es decir, y no solo hablo de los bancos, hablo también de las gestoras de activos y también de las aseguradoras. Entonces, cuidado con estas cosas, ¿no? Yo diría, no, eso de transitar, eso de pensar que si ya tengo, como antes, tengo una ISO, que es una norma voluntaria, y ya con esto puedo transitar tranquilamente
por el mundo de los negocios, pues no es así. No es así. Esto va a cambiar. O sea, va a cambiar por la sencilla razón, porque estoy obligado. ¿Tú crees? Pero tú crees que la alta dirección, ya te digo, no de las empresas top, vámonos un escalón más abajo. ¿Tú crees que esa alta dirección, porque al final estos son recursos, lo que hay que invertir para poner en marcha todo esto? ¿Tú crees que lo ven como un gasto y no como una inversión? ¿O qué podemos hacer aquí los asistentes? ¿Cómo pueden enfocar ellos a la alta dirección para cambiar ese punto de vista, esa percepción de que no lo vean como un excesivo gasto de recursos o de empleo de Vamos a recursos? ver. A ver. Tengo dos maneras de ver las cosas. O por obligación, es decir, que de alguna manera me caiga el palo, si no es de manera directa, de manera indirecta, ¿eh? Por una sanción o porque, es decir, o que la empresa que me ha contratado incurra en una responsabilidad y se le cierren las puertas y con lo que lleva eso en cadena, o bien por cambio de mentalidad. Es decir, y aquí yo actuaría más por cambio de mentalidad y sensibilización que por el tema del palo zanahoria. O sea, tengo que hacer esto porque si no me castigan. Por entonces yo hacer las cosas, o sea, a regañadientes siempre. Y lo que tengo que hacer es concienciarme, o sea, sensibilizarme y concienciarme de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ya lo he dicho antes. Es decir, estoy haciéndolo no solo por mí, sino por las generaciones venideras. Porque la presión del ser humano en el mundo lo está llevando a una situación límite. No podemos seguir igual. Y es que no es que yo lo diga porque sea un enamorado de los ESG, sino porque está en todas partes. Y cada vez el movimiento es mayor. Entonces, bueno, pero es que lo puede aplicar cualquiera, hasta el tendero de una tienda, que mire a quién compra y qué compra. Solo por respeto a su cliente. Bueno, y por respeto a nuestros descendientes, ¿no? Más que Claro. nada, diría yo, a Bueno, nuestros además que hijos y a tengo nuestros nietos. un niño americano que dice que lo que tenemos no es que sea herencia de nuestros padres, es que la herencia prestada de nuestros hijos. A ver, que lo que tenemos no es nuestro, es de los que vienen, es de los que vienen. Pero sí influimos directamente en lo que le dejamos. Claro. Bueno, claro. Bueno, Jorge, entonces, para aterrizar esto un poquito más, una empresa que quiera arrancar y tal, ¿hay algún orden de magnitud de la inversión que tendría que hacer, que tendría que poner, qué recursos necesita, pero ya más aterrizado, a ver si lo podemos monetizar de alguna manera? A ver, a mí se me ha olvidado contarte todo lo que necesito, los pasos que tiene que dar una empresa para poner un plan en marcha, pero bueno. A ver, esto de que cuál sería la inversión que una organización tendría que hacer, mira, esto es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Porque cada organización es un mundo, ¿no? Y hablar de cifras concretas, pues hombre, es un poco peligroso. Pero sí es una cosa que está más que demostrada, ¿no? Que el coste de hacer las cosas mal es infinitamente mayor que hacer las cosas bien, o sea que la inversión. Y eso no lo digo porque sean ESG, es que eso es una cosa que es un principio de la calidad. Aquí no hay nada nuevo, porque además ESG es medio ambiente y social. Estoy hablando también del principio de la calidad, no tengo nada, no estoy diciendo nada nuevo, solo que enfocarnos a la sostenibilidad. Entonces, yo me preguntaría, si yo tengo una empresa que es energéticamente independiente, ¿qué gano con eso? Una barbaridad. No tengo que depender de nada. El ahorro en costes es brutal. Puedo, si está permitido en mi país, ¿me entiendes?
vender la energía que me sobra al vecino de al lado. O bien, si soy una empresa que he cumplido con todos mis deberes, una empresa que está preocupada por el talento, entonces he convertido mi empresa en un hervidero de talentos que me multiplican por 20 mis capacidades, ¿no?, de desenvolvimiento y de desarrollo. O bien que soy una empresa que tengo mis riesgos muy bien cubiertos, o sea, incluso los famosos cisnes negros, estos que ahora se han puesto tan de moda, y que en un momento determinado, pues bueno, tengo no medido, pero sí tengo previsto, por ejemplo, una situación parecida a la actual, ¿no? Y para ello me he preparado. Por ejemplo, soy una empresa suministradora de materia prima, tengo esto previsto, estoy hablando un poco de casos extremos, ¿no? Pues no solo me va a permitir salir no entrar en el agujero, sino presentarme en una posición fantástica, ¿no?, de cara a la competencia. Por lo tanto, también en los ESG, todo lo que es la gestión de riesgo, y digo, y cuando hablo de gestión hablo también de control y prevención, es importantísima, porque también eso me va a dar oportunidades. Y esas oportunidades puedo aprovechar, porque el ahorro de costes el ahorro de costes que me ha dado la prevención de ese riesgo me va a dar la oportunidad de invertir en otras cosas, igual o más provechosas. Totalmente, Jorge. Totalmente, no, y además, por ahí es que estaba leyendo también mientras los comentarios y había una persona, no recuerdo el nombre, que estaba hablando justamente de esto, ¿no? Estaba escribiéndonos por el chat de que hay que tener en cuenta pues todos los factores y hacer ese análisis de costo y rentabilidad, ¿no? Y justamente la no materialización de esos riesgos, eso hay que cuantificarlo también, al igual que los controles que tú implementes, por supuesto. Es decir, si un riesgo es de 100.000 y no se materializa, no es que tenga no es que hayas obtenido 100.000 netamente, que restamos la parte que es de los controles que hayas implementado, pero efectivamente, haciendo ese cálculo vamos a ver todos esos beneficios que nos aportan. Y Jorge, ¿tú crees que ahora Rubén nos va a contar un poquito más, que la transformación digital afecta a la hora de medir y generar estos reportes de sostenibilidad? ¿O cómo crees tú que afecta? Bueno, vamos a ver, la transformación digital es un eje transversal de la sostenibilidad. O sea, eso está más que demostrado. Y además es uno de los ejes transversales del Pacto Verde Europeo, y uno de los pilares, la transformación digital. Porque sería imposible hoy en día manejar la cantidad de información que nos llega. Y no solo manejarla, sino también convertirla, trabajar con ella. Es decir, estamos constantemente oyendo y leyendo temas que son interesantísimos sobre el tema de los avances en la inteligencia artificial, por los peligros que tiene, pero las ventajas enormes que eso da, ¿no? El Internet de las cosas, que está por todas partes, ¿no? Los blockchains, que son buenísimos para las cadenas de valor, las cadenas de suministro, ¿no? Bien entendidos, La ciberseguridad, que cada vez es más crítica para las empresas, ¿no? Por los efectos nefastos que pueden provocar en las empresas, ¿no? Y de eso vosotros sabéis un montón. Además que ayuda a manejar el negocio y me ayuda también a mejorar la gestión de mi sostenibilidad y la de los demás. Entonces, las hojas de Excel pues siguen existiendo, pero van a ser más una herramienta de la época de la piedra, ¿no? De la prehistoria. Es decir, porque tengo plataformas, por ejemplo, Xotool, que me lo dan todo hecho. Bueno, tanto como eso no, pero casi. Entonces, bueno, me va a permitir una herramienta tan potente como Xotool, pues el tema de, por ejemplo, y que además es mejor que lo expliquen vosotros, ¿no? Un sistema que me registre, que me calcule, que me actualice, que me informe, que reporte mis avances y resultados, ¿no? Que me dé todo.
De todo no, porque si no la alimento no me va a dar nada. La tengo que alimentar, lógicamente. Por supuesto. Hombre, hasta Por que se supuesto. le dote la inteligencia artificial. Ya, eso ya llegará su momento, ¿no? Pero, Ya mismo, el, ya mismo, ya se están haciendo cositas muy bueno, ya lo interesantes, digo, con inteligencia artificial. ¿sabes? Entonces, bueno, eso es una inversión y es una herramienta potentísima, ¿no? Que nos ayuda. No, cuidado, no nos hace los deberes. Porque hay una cosa que está muy clara, que el ser humano siempre tendrá que dirigir los pasos de estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, y que me va a dar una serie de oportunidades, una serie de ahorros, que me va a permitir dedicarme a otras cosas. Y que hay que ver también ese factor, esos factores de costes, de ahorro de costes, ¿no? Y de ahorro de inversiones también, porque, ¿por qué no? Que se van a convertir en oportunidades. Sí. Bueno, Bueno, Jorge, para ir terminando, ¿vale? Porque se nos va el tiempo, ya se nos hemos pasado un poquito de tiempo. Eh, eh, una empresa entonces que tenga implementado, que esté monitoreando, generando los reportes, tenga una estrategia de sostenibilidad, ¿qué mejoras puede obtener en ingresos, en reducción de costos, por ejemplo, en obtener financiación, ¿no? Si una organización está buscando financiación, acceso a licitaciones, ¿qué beneficio puede obtener? yo creo que se lo he dicho ya, ¿eh? Yo se lo he explicado antes, ¿eh? No creo que tenga nada más que añadir, porque lo he explicado y volvería a repetirme. Y tenemos poco tiempo, yo contestaré otras cosas, sinceramente. Es que yo creo que ya lo he explicado. Voy a hablar de eso. Que estaba en mute. Sí, no, yo voy un poquito más a, por ejemplo, una entidad bancaria. Te puede solicitar hoy día, si tú quieres acceder a algún tipo de crédito, una memoria de sostenibilidad, ver si estás teniendo en cuenta tus grupos de interés, si los estás escuchando, ver si estás alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué te puede exigir, por ejemplo, una Hombre, vamos entidad a ver. financiera? Yo soy de una empresa. Bueno, hoy por hoy, en América Latina y en Asia, esto está un poco retrasado. Hay que decirlo, ¿no? Pero vamos, ya cogerán la velocidad de crucero. Y vale. Pero hay una cosa que es evidente. Yo como empresa, como organización, tengo mi auditoría externa, interna, por supuesto, porque eso es lo primero, externa. La tengo hecha y la tengo aprobada, sin reservar. Tengo los visados de la autoridad competente en la declaración de la debida diligencia. He publicado mis informes, la memoria, o sea, y los informes que compongan la memoria y luego los informes que la compongan, ¿no? En la página web. O los tengo publicados para la gente, bueno, dependiendo del volumen de la empresa, pues serán más grandes o más chicos, ¿no? Entonces, eso es como tener un billete de primera clase para acceder a un crédito, por ejemplo, una facilidad fiscal, o una ayuda pública. ¿Por qué? Porque estoy en una posición predominante respecto a otras empresas que no hayan hecho lo mismo. Esto es que además hay que distinguir. De hecho, Esto no es una ISO. Jorge, Esto es obligatorio. claro, Y cuanto antes lo haga, y lo haga mejor para mí. Y no me canso de decirlo. total. Jorge, de hecho, en España, bueno, en Europa, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres aspirar a los fondos, esto de Next Generation, ¿no? Creo que se llaman y tal, ya te están pidiendo, ¿no? Algunos requisitos, ¿no? Bueno, sí, ya se está pidiendo, ¿no? Me están dando un margen, ¿no? Ya está, para las grandes empresas ya es obligatorio, ¿eh? Son empresas de más de entre 250 y más ¿cómo se llama? Empleados, con una facturación de 250 millones de euros, o empresas que tengan, o sea, corporativamente, o sea, que de forma corporativa suben esas cantidades, ya están obligadas, ¿no? Esas empresas ya se están Sí, preocupando de que las que están en su cadena hagan lo mismo.
Sí, sí, Es es decir, lo que hablábamos antes. Son, al final, aquí hay un efecto arrastre, ¿no? De claro, hecho, bueno, hay anécdotas que me han pasado las últimas semanas justamente al respecto. Bueno, Jorge, bueno, vamos eso no tiene a que ver. pasar con Rubén, ¿vale? Yo en el caso de que no estuviera obligado, eso no implica, ¿me entiendes?, que me olvide del tema. Yo lo haría. Yo lo haría. Sí, Yo sí, podría claro. trabajar al respecto. Pero Bueno, claro, oye, Jorge, yo lo haría. ahora A los demás, vamos a darle paso a Rubén y ahí hay bastantes preguntas. Vamos a intentar, cuando acabe Rubén, de responder alguna de ellas, porque van alineadas con lo que tú comentabas antes, que te hubiera gustado de detallar quizás más los pasos y tal. Nos lo han preguntado. Entonces, cuando acabe Rubén, vale, vale, vamos a responder algunas vale, vale, preguntas, vale. ¿de acuerdo?